Buenas noches, profe. Este video es para mostrarles la simulación de la torre despojadora T302 de la refinería de Cartagena a través del simulador Aspen HYSYS. Para evaluar la eficiencia del despojo en diferentes escenarios operacionales. Mi grupo está conformado por Indira Paola Puello, Demi Javier Castelar, Iván Ramiro Camacho, Andrés Jesús España y mi persona Jeremy Núñez. Aquí podemos observar que ya empezamos a abrir el Aspen HYSYS. Utilizamos la versión 10 porque la versión 11 no nos servía para los intercambiadores de calor. Aquí, como empezamos abriendo un nuevo archivo en HYSYS, esperemos que cargue porque se pone lento el computador. Luego de que termine de cargar el Aspen HYSYS, empecemos con la simulación, con la parte inicial. Nos vamos a la parte donde dice Properties, a la lista de componentes, para empezar a adicionarle los componentes que vamos a utilizar en esta simulación. Empezamos agregando los componentes. Tenemos el agua, tenemos el H2S, que es el ácido sulfídrico, tenemos amoníaco, que es NH3, y tenemos algunos fenoles. Y CO2, también tenemos ese componente. Luego de adicionar los componentes nos vamos al Fluid Packet, que es el paquete termodinámico que vamos a elegir. Como es tradicionalmente se utiliza el Penn Robinson, pero nosotros en este caso no utilizamos el Penn Robinson, sino que utilizamos el paquete termodinámico PRSB, que es un paquete termodinámico muy parecido al de Penn Robinson, sino es con una actualización que se le hizo desde el Aspen HYSYS, desde el Aspen HYSYS 9 empezó este PRSB, que es un paquete termodinámico. Pues proseguimos a ir guardando lo que vamos haciendo en el simulador para que por si se traba el computador se nos apague, ya que el programa pone un poco lento el computador que tenemos. Vamos guardando para que se nos haga más fácil por si se nos llega a apagar. Ya después nos vamos al ambiente de simulación, donde vamos a empezar con la simulación completa. Lo que podemos observar ahí es la paleta de donde encontramos todos los equipos, componentes. Acá arriba podemos ver que en View, de la parte de arriba, cómo podemos sacar la paleta por si se nos llega la podemos cerrar y no la encontramos. Así es más fácil encontrarla. Las flechitas azules y las flechas rojas indican... Primero, las flechas azules son para visualizar los componentes. Estas, cuando están en un color azul claro, es cuando se agregan las flechas, pero todavía no están añadidos las variables de este componente. Cuando ya se le agregan las variables, esta flecha cambia de color azul claro a oscuro.
La flecha de color rojo que podemos observar ahí al lado del azul es para visualizar las corrientes de energía. Cuando esta se termina de realizar esta corriente de energía, que se le agregan todas las variables, estas cambian a color morado. Aquí vamos a empezar agregando nuestra primera corriente, que vamos a ir agregando las corrientes azules, que son las de los componentes. Automáticamente uno agregue una corriente a la pantalla del simulador, se va creando una carpeta de esa corriente. Le damos doble clic dentro de la corriente. Editamos la parte donde están las composiciones, que es donde encontramos el H2O, el H2S, el amoníaco, el CO2 y el fenol. Pasamos las composiciones básicas que están en fracciones molares, la parte de arriba, la parte derecha arriba, las pasamos los pasamos a flujos molares. Empezamos agregándole las cantidades a cada componente. Con un doble clic en cada componente se le van agregando el número. Por ejemplo, se agregó el del H2O, luego se agrega el del H2S, el del amonio, que en este caso es el NH3. Luego se agrega el del CO2 y luego el fenol. Cuando terminamos ahí le damos OK y cerramos. Nos vamos a la parte de composición de condiciones. Ahí podemos ver algunas condiciones como el vapor, las fracciones de vapor, temperatura, presión, entre otras composiciones otras condiciones operacionales. Como conocemos la temperatura y la presión, se agregan ahí. Por lo menos tenemos una temperatura de 102.5 Fahrenheit y una presión de 122 psi. Al agregar esto, con dos condiciones que hayamos agregado, se completan las demás. Se le da el nombre de la corriente, que es la 105, que es la primera corriente que tenemos. Luego vamos al main, guardamos y nos aparece la primera corriente, que es la 105, en color azul oscuro. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la corriente está terminada. Agregamos otra corriente, se hace lo mismo que se hizo con la corriente 105. En este caso estamos haciendo la corriente 108. Se va a las composiciones, se le da a editar, se le agregan los valores numéricos de las composiciones, del H2O, del H2S, del amoníaco, del CO2 y del fenol. También se pasa igual a flujo molar.
En este caso se están volviendo a repetir porque se nos olvidó colocarle el flujo molar. Ya fue lo primero que se le agregó para poder darle OK, para que esté ya, nos dé un total de toda la composición. Después nos vamos a Conditions, igual para volver a agregarle la temperatura y la presión. En este caso tenemos una temperatura de 267.9 Fahrenheit y una presión de 71.40 psi. Guardamos para que se nos vaya guardando todo en el archivo que creamos adelante. Ya acá tenemos las dos primeras corrientes. Luego agregamos un intercambiador de calor para ingresarle esas corrientes al intercambiador, que es la primera parte que vamos a simular. Abrimos la parte del intercambiador, vemos esta parte donde podemos ingresarle las corrientes al intercambiador. Ahí, como en el intercambiador agregamos dos corrientes más, la 106 y la 109, vamos a la corriente 106, le agregamos la temperatura, le agregamos la presión, hacemos lo mismo con la corriente 109. Después de que hacemos esto, guardamos, después nos vamos al main nuevamente y ya podemos observar cómo tenemos el intercambiador con las corrientes que le acabamos de adicionar. Sabemos que cada vez que vayamos haciendo algo, que vayamos dando un paso, tenemos que ir guardando para que toda la información esté recopilándose y no tengamos algún problema más adelante. Luego abrimos la paleta, la parte donde están los separadores, agregamos una torre, la torre que vamos a utilizar, que es la de despojadora. Esta torre tiene un condensador en la parte de arriba y abajo en la parte de abajo tiene un reboiler. Y ahora entramos a la parte dentro de la torre, le damos doble clic, ingresamos, le ponemos la cantidad de platos que tiene la torre. Estos los tomamos de los trabajos que estuvimos investigando, que damos que son 26 platos. Ahí se le agregan la corriente en la que entra la corriente inicial de la torre despojadora. En la parte se van poniendo las demás corrientes, la corriente del condensador, la del reboiler. La corriente del condensador hay dos, que es la 123 y la E1, que es la parte donde el condensador, como está en reflujo, es donde el condensador está en reflujo, quiere decir que una parte de lo que pasa al condensador, que se condensa, vuelve a la torre despojadora, y la parte que se vuelve vapor pasa a la corriente E1 que está de aquel lado. Luego le damos siguiente, esta parte también lo omitimos. Acá en esta parte están los de las presiones del condensador y la presión del reboiler. Tenemos la presión de encima de la torre y tenemos la presión del condensador. La presión del condensador es de 20 psi y la presión de encima de la torre es de 25 psi. Tenemos una diferencia de presión o una caída de presión de 5 psi. En la parte de reboiler tenemos su presión, que es de 25.7 psi,
no tenemos caída de presión o diferencia de presión en el reboiler. Seguimos. Esta parte lo omitimos, que es opcional. Y ya podemos ver todos los datos que le acabamos de ingresar a la torre de despojo. Nos vamos a la parte del monitor. En esta parte podemos observar algunas de las especificaciones de la torre. Todas estas especificaciones las cambiamos a másico. Estaban en molar y la cambiamos a másico. Aquí también podemos observar los grados de libertad. Los grados de libertad son esos grados donde tenemos ecuaciones iguales, por lo menos tenemos la misma cantidad de ecuaciones como de soluciones, 2 a 2. Si tenemos un número negativo, quiere decir que tenemos más ecuaciones que soluciones, y cuando tenemos menos un número positivo, quiere decir que nos falta agregarle una especificación para que puedas tener los grados de libertad en cero. En esta torre despojadora tenemos que tener claro que para poder funcionar los grados de libertad deben estar en cero. Aquí se le empiezan a agregar los valores a las especificaciones que tenemos ahí, como la rata de reflujo, y empezamos a jugar con las especificaciones esas. Miramos que si seleccionamos una de las que tenemos ahí en Active, deseleccionamos una, vemos que automáticamente nos aparece un grado de libertad. Si seleccionamos dos, aparecen con 0 grados de libertad. Y si seleccionamos 3 de las especificaciones que aparecen ahí, aparecemos con un menos grado de libertad. Deseleccionamos una de las 3 que teníamos para que los grados de libertad siempre nos aparezcan en 0. Cuando seleccionamos las especificaciones correctas, se realizan las ecuaciones de los grados de libertad que queden en 0. Aparecen las corrientes de válvula, los errores, se realiza una iteración, una conversión y aparecen nuevos datos que nos da, gracias a los grados de libertad y las buenas. Cuando estos datos convergen, quiere decir que la torre está funcionando y que los grados de libertad están en 0 para que la torre pueda iniciar su proceso. Cerramos, guardamos para que todos vaya ya. Podemos ver la torre, podemos ver que tenemos dos corrientes en morado. Volvemos a entrarnos a la torre, vamos a la parte de monitor. Pasamos a las columnas de especificaciones, el workshop. Aquí podemos observar observamos las corrientes de salida de la torre. Aquí está la 106, la unidad 123, la corriente 107. Vamos a la parte de composiciones. Aquí podemos observar las composiciones de esas mismas corrientes mencionadas anteriormente. Las composiciones de H2G, de H2O, de H2S, de amoníaco, de CO2 y de fenoles. Después que cerramos esa parte, vamos a la corriente 123. Vamos a la parte donde están las composiciones. Le damos Basic para cambiar de fracción molar a flujo más molar, para que podemos observar un cambio. Cerramos esa parte.
Ya cuando cerramos pudimos ver que la corriente 123 cambió de color a un color azul cuando ya está todos los valores desagregados. Vuelve y ingresamos a la torre. Nos vamos a la parte de Desync. Vamos a la parte de Speech. Vamos a adicionar unas especificaciones. Adicionamos esa especificación y le damos un nombre a la especificación esa que vamos a agregar. Es la de H2O de gas agrio. Le ponemos la corriente 123. Después de que se le agregan todas las variables y todo lo que se le va a agregar a esta nueva especificación, se cierra, vuelve y se va a monitor. Vemos que acá en las especificaciones aparece. Ahora se va a hacer lo mismo que se hizo anteriormente, se va a hacer unas corridas con las especificaciones para ver los grados de libertad y las iteraciones que se realizan para el cambio de las corrientes de vemos que nos está haciendo muchas iteraciones. Le damos stop, vuelve y seleccionamos las especificaciones, otras especificaciones que son la rata de reflujo y el H2O del gas agrio que acabamos de insertar. Le damos run para correr. Y podemos ver que las iteraciones se hicieron en 3 iteraciones. Algunos valores cambiaron, como el de la corriente que hice current value de H2S estaba en 80 y pico y ahora bajó a 52. Hubo un cambio en esas dos variables, en esas dos especificaciones que se hicieron. Cerramos todo. Volvemos a la corriente 123. Vamos a la parte donde están las composiciones en el workshop y vemos que también cambiaron acá las fracciones de vapor. Cerramos esa parte, guardamos. Sabemos que ese es un paso muy importante en nuestra simulación. Otra vez ingresamos a la torre. Vamos a la parte de monitor. Volvemos a la parte del workshop. Vemos que la temperatura de la 123, de la corriente 123, la tenemos en 212.6 Fahrenheit. Vamos a la parte de Desync. Le damos valor a esa especificación que estábamos seleccionando. Quitamos la de rata de flujo y cogemos esa que acabamos de darle valor. Se da paso a los grados de libertad y se realizan las iteraciones. Vemos que no está funcionando, le damos stop, vuelve y cambiamos las del H2O del gas agrio a la rata de flujo
y no realizar las iteraciones más rápido. Esta vez la hicieron en 2 iteraciones, cambiaron los valores. Vamos a agregar en la columna de despojo y en la sección de internals las especificaciones de la torre, sus divisiones, tipo de empaque, dimensión del empaque y observar el tema hidráulico de esta.
Toda esta información la hemos sacado del documento que describe la torre con todas sus especificaciones. Ahora vamos a observar el tema hidráulico de esta. El programa nos muestra la torre con diferentes colores. El color azul nos indica que la torre está trabajando en un rango aceptable, mientras que el color rojo nos indica lo contrario. También nos muestra en qué platos se está presentando las novedades. Que la torre esté presentando secciones rojas no significa que no esté haciendo su trabajo de despojar los componentes. Procedemos a realizar una modificación en el reflujo para observar el cambio de la hidráulica de la torre y así observar si estamos en las condiciones de operación. Con el cambio que realizamos, vemos que dirigiéndonos a vapores y líquidos, nuestra torre está trabajando en condiciones aceptables. Ahora cambiamos el flujo de entrada de aguas agrias para corroborar las condiciones las condiciones operacionales y de hidráulica de la torre. Vemos que con el cambio que realizamos, la torre no cumple con las condiciones operacionales para el proceso.
Cambiamos varios datos de la torre para seguir observando su comportamiento y por ende su eficiencia. Seguimos cambiando datos para seguir observando su comportamiento. Observamos que la torre nos permite realizar una serie de cambios y aún así esta sigue operando en las condiciones estables. En el worksheet veremos la composición y el flujo de cada corriente.
En la parte de las conclusiones, vamos a entrar a nuestra torre despojadora. Hacemos clic y vamos a la barra de Workbench para poder añadir lo que es el reboiler, su flujo, y lo exportamos para que nos converja. Luego de esto, ya que tenemos nuestra corriente de reboiler, vamos a proceder en la pestaña View para buscar el intercambiador de calor. En este intercambiador de calor, que lo vamos a dejar indicado como el E101, vamos y ponemos lo que es la corriente de entrada, que es la corriente de reboiler que acabamos de hacer y especificar. Luego ponemos todo lo que son los datos de salida del intercambiador, y así proseguimos poniendo todos los datos. De acá sacamos la corriente que es la 126, que es una corriente que todavía no hemos especificado, y la 126 es asterisco, para poder especificar una de estas corrientes, que son la de entrada del intercambiador, la de salida y la de fondo. Vamos a las composiciones para poder añadirle qué es lo que contiene estas dichas corrientes, las cuales ponemos que el H2O es igual a 1, o sea, toda la agua que entra es la misma agua que sale en propiedades. Luego, en condiciones, podemos adicionarle, que es una de las más comunes, puede ser el flujo de masa y la temperatura. Pero en este caso vamos a meter el flujo de masa para que nos calcule el flujo molar, y la temperatura y la presión, perdón, que sería de 45 psi. Luego de ya haber sincronizado nuestra corriente, haber puesto los datos de nuestra corriente 126, proseguimos a la corriente es E101, que es la que nos falta algunos datos, la cual sería la 126, que pondríamos que tiene la misma presión que la 126 asterisco, que sería de 45 psi, para que nos calcule el resto. Luego pondríamos la del reboiler, que esta sería de 25 psi, y ahí nos calculó lo que es el flujo molar. Luego de que ya nosotros pusimos los datos de todas las corrientes, que son la 126, 126 asterisco y la R boiler, procedemos a poner nuestra torre absorbedora o de absorción, y acá pondríamos los datos pertinentes, que son el dato de entrada, que sería la de R boiler, y pondríamos lo que sale, la corriente de vapor que sale y la corriente de líquido que sale en el fondo, que esa es una de sus características de esta torre. Ya después de poner todos los datos pertinentes, procedemos a especificar estas corrientes, y uniríamos la corriente 107, la cual hicimos el procedimiento para que nos den los datos de temperatura, presión, líquido de vapor y flujo de masa, y también pondremos los datos de la 107 asterisco para comparar cuáles son esas presiones y si son similares o no. Por lo que podemos ver si son similares las presiones y las temperaturas y el flujo que tenemos nosotros acá. Ya en esta parte de parámetros y conclusiones de la torre de despojo y la torre de absorción, tratamos de mirar todo lo que son
las conclusiones de dichos aspectos, viendo lo que son las presiones y temperaturas de cada plato. Por eso, identificando todo este tipo de aspectos, podemos ver que la diferencia es muy mínima, de unas décimas, y que tenemos muchos datos los cuales nos dan a entender de que tenemos todo correctamente y que la torre despojadora está funcionando en óptimas condiciones. Ya después de rectificar esto, nosotros sacamos nuestras conclusiones de cuál sería el porcentaje, cuáles son los porcentajes de despojo de cada torre, y viendo esto vemos que todas están operando correctamente y en condiciones óptimas, que son el despojo del 100% de ácido hídrico y amoníaco, haciendo estas corridas como les estoy mostrando. Y eso sería todo en las conclusiones.